Hola, ¿qué tal amigos? En este tema se explicará el tema de teorema de superposición. Bueno, y hablando del concepto de superposición, pregunto, ¿qué pasaría con las lámparas si la imagen mostrada se quitara una o dos de las pilas? Bueno, contestando a la pregunta anterior, podríamos decir que cada una de las baterías o pilas tiene un efecto sobre la cantidad de iluminación de las lámparas. Al tener menos baterías, pues el efecto sería menor sobre las mismas. Para explicar el tema vamos a utilizar como ejemplo el siguiente circuito, donde encontramos dos fuentes, una fuente de corriente de 5 mA y una fuente de voltaje de 8 volts. En este caso se nos indica que encontremos la corriente a través de la resistencia número 1, tal como se indica en la figura. Por lo tanto, debemos encontrar la corriente que produce cada una de las fuentes sobre la resistencia 1 y al final realizar una suma para ver los efectos. Recordemos de temas previos que para poner una fuente de corriente a cero la debemos representar como un circuito abierto, mientras que para una fuente de voltaje en cero debemos representar la misma como un cortocircuito, tal como se muestra en la imagen. Retomando el circuito, vemos cómo podemos simplificar el mismo cuando buscamos el efecto producido por la fuente de 5 mA y ponemos en corto a la fuente de 8 volts. Observamos que el corto de la fuente de 8 volts elimina la resistencia de 4.7 kilos. Posteriormente, hacemos lo mismo cuando buscamos el efecto producido por la fuente de 8 volts, poniendo en circuito abierto la fuente de 5 mA. Podemos observar que en ambos casos los circuitos quedan muy sencillos para su resolución. Resolviendo el primer circuito con la fuente de 5 mA, nos queda que la misma fuente está en paralelo con R1 y R2. Aplicamos un divisor de corriente y nos queda que es 3.3 kilos entre la suma de 2.2 kilos y 3.3 kilos. Todo lo anterior multiplicado por la fuente de 5 mA. Esto nos dará una corriente de 3 mA. Este es el efecto individual producido por esta fuente. Veamos qué pasa con la fuente de voltaje. El circuito para la fuente de 8 volts tiene en paralelo dos ramas. Sin embargo, la rama que nos interesa por el momento es la rama donde se encuentra R1. Y para encontrar la corriente en la misma, dividimos los 8 volts entre la resistencia de la misma rama, que es 5.5 kilos. Esto nos dará un resultado de 1.45 mA. Finalmente, sumamos los efectos de ambas fuentes y podemos observar que en ambos casos la corriente tiene el mismo sentido, por lo tanto equivale a una suma convencional. Esto es 3 mA producidos por la fuente de corriente de 5 mA más 1.45 mA producidos por la fuente de 8 volts. Esto equivale a 4.45 mA. Regresando al circuito original, representamos la corriente obtenida por la suma de los efectos individuales. Bien, como podemos observar, la técnica de superposición es una técnica que será utilizada en el caso de algunos circuitos, esto dependiendo de sus características. Aunque el proceso suele ser más largo, sin embargo, los circuitos a resolver son más sencillos. Amigos, espero que este video sea de utilidad y que el teorema de superposición haya quedado claro. Saludos cordiales.